meter a los hermanos en contexto de lo que estamos hablando, primero quiero hablarles acerca de Nehemías. Y yo decía el viernes, directamente me fui al capítulo 2, tocando en cuanto a él, cuando él hace la petición al rey Artajerjes. Pero esta petición, él no la hizo arbitrariamente. Y quizás no toqué eso el viernes y hoy lo voy a tocar. Él lo hizo anticipadamente por una razón. Y él se llega a este rey por una razón. Cuando leemos el capítulo 1 de Nehemías, dice que palabra de Nehemías y o de Acalías, dice que aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20. Dice que él estaba en Susa, en la región donde estaba el centro del reinado persa. Estaba el rey Artajerjes y él estaba en esa región. Era la capital del reino. Y dice que vino de Jerusalén Hanani, uno de los hermanos de Nehemías, con algunos varones de Judá, y le trajeron malas noticias. Nehemías le pregunta por los judíos que habían escapado. Algunos ya habían regresado. Usted sabe que el pueblo de Israel había sido dispersado por un juicio que Dios le había dado. Y estuvieron cautivos con los babilonios, también con los persas, pero algunos ya estaban regresando. A Nehemías le dan la noticia que los que estaban en Jerusalén, por éticos y motivos, habían podido regresar a Jerusalén. Dice que estaban en afrenta, estaban tristes, y el muro de Jerusalén había sido derribado y las puertas quemadas. Ahora, cuando Nehemías recibe la noticia, dice que Nehemías, la palabra de Dios nos enseña que automáticamente sintió un dolor tan fuerte en su corazón. Al escuchar estas palabras, dice que lloró amargamente, hizo duelo y ayuno y oración delante del Dios de los cielos. Y le reclamaba, Dios mío, le pedía, no le reclamaba, le pedía por misericordia, por tu nación, Señor, Israel, tus siervos. Tú eres un Dios que tú guardas el pacto y tu misericordia a los que aman y guardan tus mandamientos. Entonces está en el 1. Ahora, él entendiendo que realmente el pueblo se había descarriado, pero le pedía que por favor abriera sus ojos a la oración que él, como hijo, como siervo de Dios, estaba haciendo. Estaba haciendo una oración intercesora por la nación de Israel. Por eso que usted, como padre de familia, nunca deje de interceder. Él se presentó delante de Dios y le decía: Señor, ellos son tus siervos, a pesar de que estaban metidos en un juicio y habían recibido un castigo de parte de Dios. Él le decía: ellos son tus siervos. Fallaron, sí, inclusive mi padre, está hablando de Nehemías, mi padre y yo hemos pecado, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos. Ahora él reconocía que no habían guardado los mandamientos, los estatutos, los preceptos que le dio Dios a Moisés. En otras palabras, la ley que Dios le había dado a Moisés en la nación de Israel había corrompido, y por eso cayeron en juicio largos 70 años en cautiverio. Ahora, esto que le viene a Israel es consecuencia de su desobediencia y de que se habían descarriado de los mandamientos, estatutos y preceptos que ya Dios le había dado a la nación de Israel por medio de su siervo Moisés. Así igual en nuestros tiempos. Pero él dice: acuérdate de las palabras que diste a Moisés tu siervo. Si nosotros pecares, yo los dispersaré por los pueblos, dijo Jehová. Y eso fue lo que pasó. Pero si volvieren a mí y guardaren mis mandamientos y lo pusieren por obra,
Porque no es solo leer la palabra, sino hay que guardarla y ponerla por obra, en acción. Dice, aunque su vuestra dispersión será hasta los extremos de los cielos, y hay otra traducción que dice hasta los confines de la tierra, de ahí yo los recogeré y los traeré a un lugar que escogí para ser habitado ahí mi nombre. Y hoy usted ha sido recogido del mundo a una casa donde se habita y vive el Espíritu de Dios, que somos nosotros, y estamos en unidad. Ahora, Él está diciendo, si ustedes buscan de mí, yo los voy a regresar a ese lugar que era Jerusalén en ese momento. Eso fue una oración intercesora. Y la oración intercesora siempre traerá fruto. Yo soy producto de una oración intercesora de todos los hermanos que están hoy aquí. Ahora, él entendía algo. Él entendía, si él le hablaba con la palabra a Dios, la palabra que ya Dios había dado a Moisés, desde que cuando fueron libertados de Egipto, él le dice, ellos son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, con tu mano poderosa, cuando los sacó de Egipto. A través de ese líder en ese momento que era Moisés, Nehemías le está recitando lo que él vivió y lo que ya estaba establecido. Cada una de las cosas que el Señor le prometió a Israel se tenían que cumplir, pero habían sido desobedientes. Estaban en una consecuencia, en un juicio. Ahora Nehemías se levanta a interceder por ese pueblo de Israel y les rogaba al Señor: pon tu atención, pon tus oídos, pon tu mirada, porque realmente se habían arrepentido. Ellos habían aprendido la lección y querían reverenciar el nombre de Jehová, el que los había sacado de Egipto y el que los había metido en juicio. Dios quiera que nosotros no esperemos juicio de parte de Dios para entonces ir a reverenciar a Dios. Y Él les dice en el capítulo 1, verso 11: dale gracia delante de aquel varón. Se está refiriendo a Artajerjes. Ya en el capítulo 1, él estaba pidiendo a Dios que le diera gracia delante de Artajerjes. Y yo empecé el viernes en el capítulo 2 de una vez hablándole lo que estaba pasando. Pero esto no se podía pasar de por alto. Cuando él se para delante del rey, él se paró ya bajo una cobertura, una unción. Él iba bajo la gracia del mismo Jehová. Por eso que el rey se dio cuenta que algo le estaba pasando, porque ya había una oración intercesora que él ya había hecho, ya había un ayuno que él había hecho. Los ayunos no caen en tierra, los ayunos tienen un poder especial, un propósito para nuestra vida. Y Dios puso gracia sobre Nehemías delante del rey persa Artajerjes y le dio 2 cartas, una para los gobernadores de cada provincia. Recuerden que eran 127 provincias persas que estaban en esa región. Y él tenía que pasar por muchas, innumerables de esas provincias, de Susa, donde él estaba, hasta llegar a Jerusalén. Tenía que pasar por ese territorio hostil, pero iba con carta del rey. Cada uno de sus gobernadores eran llamados sátrapas, y cada uno de ellos era más malo el otro que el otro. Pero él iba con la carta del rey. Aunque esos sátrapas tenían autoridad en su región, había una autoridad superior, aleluya, de una carta del rey. Y yo les decía el viernes que si hay alguien que tiene una carta especial en nuestros días, somos nosotros, la iglesia de Jesús. Una carta que él compró a precio de sangre, y cuando resucitó el tercer día, le dio poder y autoridad sobre la muerte. Y ni las puertas del Hades pueden contra la iglesia de Jesús, que son ustedes y su Dios. También le dio cartas para Asaf, el guardabosques del rey. ¿Para qué? Para que le diera madera para poder construir el templo en Jerusalén. El templo no, el muro y las puertas, y hacerlas nuevas. Ahora, con esa madera iban a hacer andamios para edificar esas piedras que estaban totalmente desbaratadas, derrumbadas. Con esa
esa materia prima es que iba a edificar los muros. Y tocamos el tema que esas piedras somos cada uno de nosotros, que cuando venimos a los pies de Cristo éramos piedras sin valor, descartadas. Éramos piedras, no teníamos nada, ningún tipo de valor. El valor que usted y yo tenemos hoy nos lo dio Jesucristo, la sangre de Jesús que te hizo linaje escogido, real sacerdocio. Él fue edificando nuestras vidas para hacer templos para su honra y su gloria. Todo eso lo dije, lo decía yo el viernes. Ahora, vamos a caminar. En el verso 10 del capítulo 2, dice, pero oyendo Sanballat, Horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Y aquí quedamos. ¿Se recuerdan lo que vinieron? Ok, el día de hoy trataré de ser bastante, no quiero usar la palabra breve, pero sí conciso, para que entendamos algo en el ámbito espiritual. Esta es una historia bíblica real. En los anales de la historia está seguido. Pero nosotros como espirituales que somos, tenemos que entender que la palabra del Señor nos enseña historias reales, pero también tenemos que darle una connotación espiritual en nuestra vida. Casualmente ayer en uno de los líderes, nuestra hermana Zaira predicó acerca de los talentos. El maestro estaba dando una enseñanza acerca física con relación a los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1 de los talentos. Pero al final de esa historia, en realidad también está hablando de un ámbito espiritual. Entonces, esta enseñanza de Nehemías es algo que tiene un contexto histórico real, verídico, pero está librando a Nehemías de sus enemigos en el ámbito espiritual también. Ahora no se queda nada más edificando los muros. No. Ahí pasa algo. Se dan muchas circunstancias. Se levantan hombres malos, perversos, en contra de él. Pero gloria a Dios, él tenía una palabra. Él tenía la confianza, tenía el temple, el valor. Y esas son cosas que nosotros, y la autoridad sobre todo, que ya el rey le había dado para edificar esos muros. Y nosotros tenemos esa autoridad para edificar los muros caídos en nuestros hogares, en nuestros hijos, en nuestras familias, en nuestras amistades, en el mundo en que nos desenvolvemos. Esa es la autoridad que el Señor delegó a la iglesia. Amén. Para hacer esa obra de reedificación. Ahora sí busquemos en la palabra para poder tocar lo que quiero desarrollar en el día de hoy. El mismo capítulo 2. Vamos a leer el verso 18. La palabra del Señor nos enseña en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente forma. Nehemías 2, verso 18. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Escuche eso: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Oh, gloria a Dios. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros, escucha esto, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén.
esta palabra, Señor, ya está bendecida. Que sea de bendición para nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pido. Que sea prosperada nuestra vida, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquí vemos. Ya Nehemías llegó a Jerusalén. Ya leyeron su carta, pasó todos esos reinados, esas ciudades, y llegó con un propósito: reedificar los muros. Él se tuvo una reunión con los que ya estaban ahí. Había algunos príncipes de los israelitas ahí en esa área, en Jerusalén. Había pueblo ahí. Y él le declara que él venía con la autorización del rey y la autoridad. Y le declaró cómo la mano de Dios le había dado el buen favor para poder llegar hasta Jerusalén a hacer una obra. Ahora, cuando ellos escuchan eso, se levantan y dijeron: vamos a glorificar, vamos a levantarnos y vamos a ayudar. En otras palabras, manos a la obra. Y empezaron la obra. Pero antes de empezar la obra, se levanta un enemigo: Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe. Y empezaron a hacer escarnio, a burlarse, escarnio que se burlaban, se mofaban del mismo Nehemías y los que estaban con él, del pueblo de Dios. Se estaban burlando de todo hijo del diablo y los despreciaban, diciendo: ¿qué es lo que ustedes hacen? Se están rebelando contra el rey, intimidándolos. Porque siempre que usted, amado amigo, hermano, toma la decisión de hacer algo para el Señor o encaminarse a servirle al Señor, se levantarán enemigos. Y en esta historia son estos tres hombres que señalan, gobernantes de estas regiones, que se levantaron en contra del pueblo de Dios. Pero en nuestros tiempos, a veces son familiares, amistades, a veces son amigos, y a veces nosotros mismos, que nos menospreciamos nosotros mismos. Hay quienes te desprecian y a veces tú mismo te menosprecias. Tú mismo dices: no puedo, yo no tengo los títulos universitarios, yo no tengo el poder económico. Hermano mío, estos Sanballat que se levantaron ahí, este amonita, este tipo de hombre que se levanta en el ámbito espiritual para la iglesia, y ese Tobías, son esos gobernadores y principados de las regiones celestes que se levantan en contra de la iglesia y los hijos de Dios. Pero gloria a Dios, se te puede levantar, pero no entienden y van a comprender, porque el Señor los va a hacer comprender en esta palabra sencilla, que cuando ellos se levantan, tú tienes un poder superior sobre ti que te guarda y que pone un vallado en contra de ellos y no se queda ahí. Cualquiera que se levante contra usted, dice la palabra de Dios, que Él se encarga de estas personas. Pero Nehemías tenía una actitud, y esa actitud es la que tienen que tener los hijos de Dios. Él le contesta en respuesta a lo que ellos estaban haciendo, burlándose y diciendo que ellos no iban a poder, y amenazándolo con eso de que se lo vamos a decir al rey. Estaban, como quien dice, sugestionándolo. Ustedes quieren arreglar su ciudad para luego independizarse del reinado, y ni siquiera era por ahí el tema. Le estaban tratando, primero se burlaban, después lo estaban sugestionando. Y así es Satanás. Vamos a acusarlo con el rey. Así es Satanás y las fuerzas espirituales. Busca deshabilitarte, busca desacreditarte, busca tirar tu autoestima al piso. Van a decir cosas de usted que no son, porque eso no era la intención de Nehemías. Eran personas malintencionadas, personas dejándose usar para Satanás, a favor de Satanás, para ir en contra suya. Pero nuestra lucha no es contra sangre ni carne, porque cuando Nehemías le contesta, le dice: el Dios que yo sirvo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos
nos levantaremos y edificaremos. Gloria a Dios. Y hoy el Señor le dice a la iglesia: hoy nos levantamos y edificamos para el Señor. ¿Te sientes cabizbajo que la situación te está dando guante? Tú dices: me está dando guante la vida. Levanto la cabeza aquí, ¡pum! Golpe. Levanto la cabeza acá, ¡toma! Pero hoy nosotros, el Señor nos dice: yo te agarro de la palabra. Esta palabra es para mí. Y yo sé que yo voy a terminar lo que empecé. Esto es lo que le está diciendo hoy día a ellos. Ustedes se pueden burlar de mí, del pueblo de Israel, pero en el nombre de Jehová de los ejércitos, aleluya, el que yo sirvo, yo voy a ser levantado. Mi pueblo será levantado. Mi familia, mi vecina, mi amigo, mi hijo serán levantados en el nombre del Señor. Tengo a alguien más poderoso. Porque vosotros no tenéis parte uno. No tenéis derecho. No tienen derecho dos. Ni tienen memoria en Jerusalén. Gloria al Señor. Y si usted escucha así, usted dice: ¿pero qué está diciendo? Él está diciendo alto y claro a sus enemigos. Y de frente: tú no tienes parte. Cuando nosotros hacemos un divorcio, un ejemplo, hacemos una razón social o una sociedad anónima, esos dignatarios forman parte de esa sociedad anónima. Forman parte de esa sociedad, son socios. Ese socio tiene parte en esa sociedad. Ellos no tenían, esos hijos del diablo no pueden tener parte con los hijos de Dios, porque no tenemos sociedad. No hay comunión entre la luz y la tiniebla. No la hay. Sobre mi familia, sobre mi casa, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra iglesia, no tienen parte, no tenemos sociedad con la tiniebla. Gloria a Dios. No tiene parte. Gloria al Señor. Ni derecho. Ni derecho. Derecho ya tiene que ver con leyes. Cuando tú adquieres una posesión, tú la tienes que registrar en el mercado diario por ahí. Y tú la tienes que registrar en el registro público. El dueño de esa posesión tiene que registrar esta tierra donde está esta iglesia, está registrada en el registro público. Aleluya, es algo legal. Oh, bendito eres el Señor. Y como está registrada, nosotros tenemos derecho sobre esta tierra. El Señor tiene derecho sobre su iglesia, sobre cada uno de nosotros. Satanás no tiene derecho sobre ti ni tu familia. Satanás no tiene derecho sobre ti ni tus hijos. No lo tiene. Porque tenemos nosotros, aleluya, alguien que compró nuestra tierra, que somos nosotros, a precio de sangre. Gloria al Señor. No tiene memoria en Jerusalén. Cuando ustedes saben que el Señor preparó una nueva Jerusalén que desciende del cielo para los que le aman, para sus hijos. Allá no entrará ningún demonio, ningún sátrapa. Allá solo entrarán los escogidos, los que fueron llamados, oímos la voz de Dios, aleluya, y aceptamos. Esa tierra es nuestra, la nueva Jerusalén. Por eso que yo no tenía ningún tipo de derecho ni memoria sobre Jerusalén. Ahora, en el capítulo 1, Nehemías clamó, oró, ayunó, empezó a pelear su bendición. Cuando ya él está aquí, en el capítulo 4, está llevando ya la muralla hasta la mitad. Y Sanballat y los enemigos espirituales nunca se quedarán quietos. Bejadira, nunca se quedarán quietos los enemigos espirituales. Jamás se quedarán quietos. Ya el hombre llegaba a la muralla a la mitad en ese capítulo 4. Cuando vio Sanballat que edificaron los muros, se enojó. Ahora no se enojó de cualquier, no solo de cualquier forma, dice que se enfureció.
se quedó con la rabia, como a veces nosotros estamos molestos ahí, que nos ponemos verdes de la molestia. No, él empezó a hacer cambio de los judíos, empezó a burlarse de los hijos de Dios. Y habló delante de sus hermanos y de los ejércitos de Samaria. Y empezó a decir: ¿qué hacen estos debiluchos judíos? Así hablarán de ti. Que siempre ha estado en el mismo camino de perdición, o que va a la iglesia pero no veo avance. No. Esto no es fuerza de voluntad. Nehemías lo entendió, que no era por fuerza de él, era, aleluya, porque el Señor le había dado una autoridad y una cobertura especial. La memoria mía está en Jerusalén. Gloria al Señor, y la suya también tiene que estar en Jerusalén. La nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y te burlarán de ti. Mira, este hombre no va para ningún lado. Tiene años peleando con esta debilidad. Y se metieron hasta en el sacrificio. Porque dice: esto va a demorar un día. Y estos quieren ir a ofrecer sacrificio como si fuera cualquier cosa, porque para ellos era cualquier cosa. Pero tú estar en la casa de Dios no es cualquier cosa. Para los hijos de Dios venir a adorar al Señor no es cualquier cosa. Aleluya, es una necesidad imperante cuando están todos los hermanos juntos en armonía. Tobías dijo: ese murito que están haciendo, si sube una zorra se va a derribar. Se burlaban de ellos. Pero estaban bravos y molestos porque la construcción iba viento en popa a Israel. Horacio, la construcción iba viento en popa. Ahora, Nehemías se molestó y le clamó al Señor: Señor, no encubra sus pecados. En otras palabras, se lo entregó al Señor. Te estás metiendo conmigo, yo tengo quien me defiende. Que su pecado caiga sobre ellos. Tuvo algo para trabajar. Nehemías no lo pudo hacer solo, necesitaba del pueblo. Aconteció que Sanballat, Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, dice la palabra, se fueron agregando más personas. Aconteció, vieron, que los muros de Jerusalén ya estaban siendo reparados y los pórticos ya se estaban cerrando. Dice que se llenaron de suma rabia, se encolerizaron y conspiraron todos a una. ¿Para qué? Para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ellos se juntaron. Sus enemigos se juntarán para hacerte daño. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos, aleluya, al poderoso de Israel. Aleluya, al poderoso de Israel. Cantamos en él: el poderoso de Israel. Pues ese es que usted tiene que recordar. Nehemías sabiamente entonces dijo: orad a Dios. Y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Usted tiene que estar vigilando de día y de noche. Y sigue diciendo la Escritura que ellos con una mano más adelante tenían la espada y en otra mano tenían el balabustre para construir el templo en nuestros tiempos. Lo que está diciendo es que tenemos que hacer ambas. Tenemos que tener pilas, alerta, porque los enemigos de nuestra alma, que no son los hermanos, no son, sino las fuerzas espirituales, vendrán en contra tuya. Y el Señor nos deja una espada, que es un arma, aleluya, de defensa, pero es un arma contra ataque, aleluya, es un arma de ataque también. Pero hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando para el Señor. En una tenía los utensilios para ir poniendo las piedras y poniéndole lo que en ese entonces utilizaban no usaban cemento, utilizaban otro adhesivo para unir las piedras, barro. Pero hoy el Señor nos dejó, aleluya, la palabra de Dios. A los 52 días, Nehemías termina de hacer esa muralla, esos muros. Fueron 52 días de lucha, fueron 52
días de burla, fueron 52 días de que se te levantan enemigos, aleluya, pero al final el Señor trajo la victoria al pueblo de Dios, porque esta muralla no era para Nehemías, era para el pueblo escogido, el pueblo de Dios, y esa muralla, aleluya, la tiene Cristo para tus hijos en nuestros días. A él le tomó 52, a Jesús le tomó 3 días y ha levantado muralla para cada uno de nosotros. Oh, gloria al Señor. Y sigue diciendo la historia. Si usted lo va a leer en su casa, estaba la muralla construida y continuó la lucha de los enemigos. ¿Qué usted cree que va a pasar con la vida nuestra o cuando usted viene a los pies de Cristo? Este no es Alicia y el País de las Maravillas. No. Este no es la iglesia, como hay una iglesia por ahí, universal. Pare de sufrir. Este no es pare de sufrir. Este es: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Pero qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Esta iglesia sí tenemos que sufrir, pero tenemos que estar tranquilos, porque el Señor, aleluya, Él cambia nuestro lamento en baile, Él cambia nuestra tristeza en alegría, Él cambia, aleluya, tu necesidad en bonanza y en abundancia. Todo esto le vino a Israel, y con esto voy a terminar para ir a la cena del Señor. ¿Tú sabes lo que pasó? Daniel, ¿tú sabes por qué este pueblo? ¿Sabes por qué ese pueblo tuvo 70 largos años en cautiverio? Primero con los babilonios, después con los persas, de que estamos hablando. Porque se olvidaron de los estatutos, se olvidaron de los mandamientos, se olvidaron de lo que Dios había dejado establecido. Y hoy el Señor nos dejó establecido en su palabra, que tenemos que cumplirla, no solo escucharla como la estamos escuchando hoy y analizando, sino que tenemos que vivirla. Y cuando lo hagamos, entonces tenemos toda la legalidad de parte de Dios en su palabra de decirle a Satanás, decirle a cada uno de esos que Él manda, que porque Él no es omnipresente, Él es no es omnipresente, el único omnipresente es nuestro Señor. Por eso que Él recurre de sus principados y de sus gobernadores y sus demonios para ir a ponerle a cada uno. Vamos a ver, Minerva Montano dice que es una sierva del Señor, pero Minerva Montano, cuando sale del trabajo, no se va para su casa, se va directo al casino. Un ejemplo, se va directito al casino y se chiquea toda la plata. Se está dando por ella, pero hay un demonio que está viendo la actitud. Ay, pero si la debilidad de ella es los casinos, ay, y la maquinita. No vamos a ponerle que gane, metió un cuadra que se gane $100. $100, Dios mío, y claman al Señor y dan gracias al Señor. Y ya empieza a entrar en ese ámbito de la ludopatía, esa adicción a los juegos de azar, es ludopatía. Empieza con eso, pero es porque Él manda a un emisario. Y le pone la maquinita a ganar. Nunca compró lotería, pero dice: pero si tengo suerte con la maquinita, compro bien. Y compra la extraordinaria, que son como 10 números, no sé cuántos números son. Y le salen los 10 números. Se metió $10,000, no sé cuánto paga eso. Ni me interesa. ¿Qué pasa? Cuando menos tú piensas, ya la tiene. Ella es una hija de Dios. No estoy hablando de gente de afuera. Estoy poniendo un simple ejemplo. Ya la tiene en sus garras. Y cuando ella dice: el Señor te reprenda, se burlan. Cuando claman por su familia, ¿qué legalidad tiene para decirle algo a Dios si está fuera de los estatutos de Dios? No está confiando que aunque, aleluya, aunque tú no tengas nada, tú puedes doblar rodillas y el Padre
ese pueblo de Israel, qué malo, qué perverso. El Salvador estaba hablando del libro de Éxodo y nosotros nos reímos. Él no estaba hablando acerca del sacrificio de los becerros que hacía el sumo sacerdote y al final rociaba esa sangre. Y esa sangre duraba un año, decía Salvador, a veces no llegaba ni al año, de tanto pecado del pueblo de Israel. Iglesia, hoy no necesitamos esa sangre. Ya la sangre de Cristo está aplicada en nuestra vida. Y si nosotros tenemos un punto débil en nuestra vida, porque puede estar, ese punto débil es una grieta en esa muralla y por ahí puede penetrar situaciones en nuestro corazón, en nuestra vida. Y Dios hoy te está diciendo, iglesia, mi sangre es suficiente, mi sangre es suficiente para romper cadenas que me han tenido atados por años, por décadas. Usted tiene que creer en esa palabra. Y es por eso que hoy celebramos contentos, alegres, la cena del Señor, porque esto lo hacemos en memoria de nuestro Padre Celestial. Esto es un simbolismo, pero este es un simbolismo que a mí me llena de alegría y de gozo. Tengo que mover la bocina porque si no hace firme. De gozo, de alegría. Y ese debe ser el gozo y la alegría de cada uno de nosotros. Puede estar hoy aquí compartiendo la cena del Señor en memoria del Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya, del que nos dio cada acceso perfecto y eterno para poder, cuando hay una necesidad, clamar a Él y Él nos responderá. Amén.